Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Continuamos entonces de frente, pasamos la pelota al municipio de Lima. Jorge Muñoz, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Lo primero, por supuesto, es la buena noticia, creo yo, que el Consejo Metropolitano ya pues aprobado este subsidio del MEF para el Metropolitano y corredores. Estamos hablando de un préstamo de 60 millones de soles precisamente para poder suplir, ¿no?, los fondos necesarios en medio de esta pandemia. Cuéntenos, por favor, los detalles de este préstamo. Escuchaba de otra parte al concesionario que decía que esto solo cubre junio y julio y falta todo el resto de los corredores. Cuéntenos, por favor, la película completa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto poder estar contigo y a través tuyo con todos los seguidores de tu programa. Mira, cosas importantes se han aprobado el día de hoy para que el ciudadano no se vea afectado y no se paralice lo que es el transporte. Tú lo has dicho, una primera parte del Consejo tuvo hoy una aprobación de un aval. Protransporte ha gestionado un préstamo de 60 millones de soles y lo que se estaba viendo el día de hoy era que la municipalidad funja como avalista de este préstamo, y eso se aprobó en la sesión de esta mañana. También se aprobó hacer nuestro, digamos, una transferencia de más o menos un poco más de 13 millones de soles que van a ser tomados por la municipalidad y después pasados directamente hacia Protransporte. Esto proviene de un decreto de urgencia que fue negociado durante mucho tiempo con el Ejecutivo y ha salido ya finalmente no solamente el decreto de urgencia, sino también esta transferencia. Como bien lo dice la ley, primero tiene que ser aprobado por el Consejo y después transferido, en este caso a Protransporte, para que después a su vez sea esto entregado como parte de un subsidio a lo que es la tarifa, un subsidio al ciudadano, porque hay un mayor valor hoy en día, por el hecho mismo de llevar menos pasajeros. Si la tarifa son 2,50 soles, hoy hay un mayor valor que más o menos se calcula en 6 soles, 6,50 soles para lo que es el metropolitano. Esa diferencia está siendo asumida para el mes de agosto por el Ejecutivo y eso es lo que se ha aprobado hoy. He escuchado yo también la misma situación de uno de los concesionarios que mencionaba que esto no solucionaba todos los problemas. Es cierto, no soluciona todos los problemas, pero no es menos cierto que había un esfuerzo muy grande para poder lograr esto que se ha dado el día de hoy. Y lo que estamos mostrando con esto es que estamos poniendo el máximo de esfuerzo para buscar que, como dije hace un momento, sea el ciudadano el que no se vea perjudicado con una paralización o eventualmente con una subida de las tarifas. Eso lo planteamos nosotros desde el mes de abril y hemos estado primero, cuando el premier era el señor Ceballos, discutiendo, trabajando, yendo por las rutas que nos señaló el premierato en ese sentido. Después hubo el cambio, hubo 20 días con el señor Cateriano y después ahora hemos pasado a tener un nuevo premier que todos sabemos es el señor Martos, con quien nos hemos reunido el día lunes para poder terminar de concretar todas las cosas que pueden ser necesarias para poder hacer que el transporte tenga una garantía total, ¿no? Claro, es precisamente lo más importante, que los usuarios estén tranquilos. En estas circunstancias yo le quería preguntar, sencillamente, claro, escuchamos siempre estas declaraciones, ¿no?, de los concesionarios, pero claro, estamos en medio de una pandemia y evidentemente pues ellos tienen un contrato y utilidades, ¿no?, que están esperando, pero uno se pregunta así, con poco conocimiento técnico en materia, ¿no nos mojamos todos en una situación como esta? Tenemos que mojarnos todos, sin duda que sí, pero fíjate que cuando hace unos días atrás salió un decreto justamente de parte del Ejecutivo, se mencionaba que en este decreto se estaba subvencionando lo que es el transporte en general, pero dejaban fuera de la subvención al metropolitano y dejaban fuera también a los corredores. Y yo diría, si es que fuese una circunstancia común y corriente,
que no la ha producido el propio Ejecutivo, no tendríamos por qué involucrar al Ejecutivo. Entonces, por esa razón es que le hemos tocado la puerta al Ejecutivo para poder hacer que ellos también se involucren. Producto de estas conversaciones, de estas negociaciones que te he mencionado, Enrique, en el mes de julio el Ejecutivo nos dijo, bueno, nosotros vamos a asumir a partir de agosto, pero no asumimos ni junio ni julio, porque las normas que nosotros saquemos, y un decreto de urgencia es una norma que tiene rango de ley, no podemos nosotros hacerlas retroactivas, nos dijeron. Entonces, evidentemente que si miramos las cláusulas del contrato de concesión o de los contratos de concesión, ahí hay una situación donde el concedente, en este caso la municipalidad, tiene que asegurar cualquier diferencia que pueda haber, inclusive por una situación de crisis como es esta. Entonces, es cierto, deberíamos de mojarnos todos, pero hay cláusulas también que son en ese sentido muy claras y hay una obligación de parte del municipio que se está honrando. Definitivamente los próximos contratos tendrán que tomar en cuenta seguramente situaciones como estas, ¿no? Porque evidentemente esto complica la situación. Pero bueno, una buena noticia en medio de todo. Jorge Muñoz, vamos a ir a una pausa para conversar finalmente de cuáles deberían ser los cambios en la estrategia frente al COVID. Hay voces desde la Defensoría, ¿no? Desde la Iglesia y por supuesto usted ha planteado siempre puntos de vista al respecto y como alcalde de la ciudad más grande de lejos del país, sin duda vamos a volverlas a escucharlas y ajustarlas. Volvemos después de la pausa. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, usted en conversaciones anteriores con este programa proponía, digamos, explorar la posibilidad de estrategias diferenciadas según distritos en una ciudad tan complicada y grande como Lima, que sin duda pues sigue siendo la principal afectada precisamente por el tamaño de la pandemia. Y ahora mismo la Iglesia, la Defensoría están demandando, ¿no?, cambios de estrategia. ¿Qué significaría, según su percepción, en este momento? Porque muchas veces no se entiende muy bien por dónde iría un cambio de estrategia realmente eficaz para contener una pandemia que no nos deja. ¿Qué significaría en estos momentos? ¿Dónde usted pondría, apretaría los botones, las teclas? Mira, yo apretaría las teclas o los botones, como tú dices, en los temas epidemiológicos, es decir, hacer círculos o cercos, en este caso epidemiológicos. ¿Por qué razón, Enrique? Por una sencilla razón, porque fíjate que la estrategia que se ha venido teniendo no ha traído los mejores resultados. Y tenemos una situación en salud que es muy compleja en el país, las estadísticas así lo reflejan. Por otro lado, tenemos una economía que no está bien, está acercándose a un 90% de su capacidad, pero todavía no lo hemos alcanzado. Y entonces ambas cosas son preocupantes, sin duda. Y yo me ponía a pensar el otro día cuando se decretó la cuarentena, digamos, en los días domingo, si es que el virus contagia más el domingo, el sábado, el martes o el lunes, no sé. Y para eso siempre hemos dicho nosotros que si la evidencia así lo puede mostrar, bueno, seremos los primeros que tenemos que acatar una cosa de esta naturaleza. Pero todos sabemos que cuando te dan una cuarentena para un día domingo, la gente hace sus actividades el sábado. Las visitas estas que no se quieren, se están haciendo los sábados. Fíjate cómo estaban los mercados el día sábado, fíjate cómo ha estado el tráfico el día sábado. Y también al día siguiente, los lunes, como hay una suerte de acumulación, la gente suele salir a comprar o a hacer cosas. Y entonces, si se quieren esas aglomeraciones, creo que esa no es la mejor fórmula que se tiene. Más aún si no hay la evidencia del caso, que es lo que se está reclamando. Entonces, para que nuestro parecer no parezca a su vez que es una situación de solamente decir que creemos que no es la mejor fórmula, hemos también llevado hace unos días atrás, el día lunes, concretamente al Premier Martos, una propuesta
que de alguna manera recoge las bondades del plan Taita, pero darle un cariz especial a estos cercos que se proponen. ¿Qué cosa es lo que estamos diciendo nosotros? Que se debería hacer un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, porque hay un tema territorial que es muy importante, que es lo que manejan los gobiernos locales. Pero ahí en esa expresión de buscar estos cercos o círculos epidemiológicos, como lo quiera llamar, decíamos, tenemos que partir de la premisa de hacer pruebas, más pruebas en los espacios, pero no pruebas rápidas, sino pruebas moleculares. Y haciendo pruebas moleculares, una vez que se detectase a un miembro de la familia, generar una cuarentena para toda la familia, no al ciudadano único que está, digamos, infectado, sino para toda la familia, porque hay una presunción de que toda la familia está afectada. Pero es evidente que esa familia necesita salir también para hacer sus actividades, para comprar alimentos. Entonces proponíamos ahí no solamente poder entregar los alimentos, sino poder dar un bono también, lejos de que se estén dando bonos universales, que en muchos casos llegan a personas que no los necesitan, buscar que el bono esté concentrado en esta comunidad que sí lo necesita. Y comenzar a cerrar este círculo, porque cuando tú atacas una zona y comienzas a hacer también un trabajo de trazabilidad que no se ha hecho todavía a profundidad, puedes saber de dónde provienen los contagios y hacia dónde han ido los contagios. Y entonces creo que podría ser una estrategia que serviría mucho más que simplemente encerrarte en tu casa un día de la semana. Vamos a ir a una pausa más, pero regresamos con una propuesta que usted tiene precisamente alrededor o está relacionada con este tema, que es la de la alcaldía mayor o una alcaldía mayor de Lima en medio pues de toda esta atomización que vimos. Vamos a una pausa. Jorge Muñoz, nos quedan minutitos, pero antes de preguntarle sobre su propuesta de alcaldía mayor, quería rematar lo que acabamos de conversar antes de la pausa. Usted ha presentado esta propuesta con cercos epidemiológicos y demás. ¿Cuál ha sido la receptividad por parte del gobierno central? Porque lo que hemos escuchado hasta ahora por parte de la PCM es que el tema de los cercos ya no se podía aplicar precisamente por el avance de la pandemia. ¿Los ha encontrado receptivos? Yo he escuchado, digamos, esto que tú mencionas también, Enrique, pero ese día he sentido que había una capacidad también de escucha de parte del Ejecutivo y algo que es importante es que en esa mesa estuvo también el viceministro de Salud, que es un epidemiólogo. Así es. Y creo que él entiende o siente más una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Hemos quedado con él en volvernos a reunir y en reunirnos también con la ministra Massetti para poder hacer las propuestas del caso. De lo que se trata es que generemos un rompimiento de una inercia. Y no digo que esta sea la única receta, pero hay que pensar en otras recetas cuando las que se han venido aplicando no te han dado los resultados que tú esperabas, ¿no? Efectivamente. Ahora sí, para finalizar, por favor, coméntenos la propuesta esta de la alcaldía mayor. ¿En qué consiste? ¿Dónde se procesaría? ¿El Congreso tendría que trabajarla? Sí, efectivamente. Nosotros estamos llevándole al presidente del Congreso una propuesta. Yo ya tengo la norma terminada, la terminamos de ajustar el día de hoy. Y lo que queremos es que exista un alcalde mayor y 5 alcaldes. Por ejemplo, en Bogotá lo que tienen es un alcalde y delegados, y eso funciona y funciona muy bien porque hay una preeminencia del alcalde mayor. Acá lo que vamos a hacer es, para no romper la tradición que existe de elección, buscar que sea un alcalde y 5, digamos, alcaldes de unidades territoriales que sean elegidos y que estas unidades territoriales hoy en día ya están funcionando como mancomunidades. Por ejemplo, la del sur, la del norte, la del centro, la del este y la de los balnearios del sur. Entonces, agrupando a esos alcaldes, se podría votar por alguno de estos alcaldes y ser el alcalde de esa unidad territorial y con una preeminencia de parte del alcalde mayor. ¿Para qué? Para hacer mucho más manejable las situaciones, porque hoy en día tenemos una división político-territorial que no necesariamente nos ayuda a manejar una ciudad-país, una ciudad como Lima, que tiene más de 10 millones de personas, que tiene muchas complejidades
y que necesita tener esta unidad y una preeminencia desde una alcaldía mayor. Si entiendo esta suerte de macrodistritos, los alcaldes distritales como tal conservarían atribuciones ya muy relacionadas al distrito, valga la redundancia, y estos delegados tomarían con el alcalde mayor las decisiones ya transversales. Sería un alcalde mayor, 5 alcaldes elegidos de estas unidades territoriales, y cada, digamos, municipio conservaría sus funciones administrativas. Ya. Pero, por ejemplo, en Lima Centro, por poner un ejemplo, como estamos diciendo, que agrupa a Miraflores, San Isidro, La Victoria, etcétera, de esos alcaldes saldría elegido uno, que sería el alcalde para esta unidad territorial. Sin perjuicio que las alcaldías mantendrían sus temas administrativos como recaudaciones y todas las cosas propias que les corresponden. Perfecto, perfecto. Estaremos pendientes entonces de la propuesta y de la reacción del Parlamento, que parece abrir ciertas receptividades en estos días. De repente hay, ¿no?, un propósito de enmienda. Gracias Jorge Muñoz por acompañarnos esta noche. Como siempre, un gusto conversar con usted, alcalde de Lima. Gracias. Bueno, de inmediato le doy el pase a Carolina Salvatore.